Placer enorme el estar aquí adelante el día de hoy. Realmente me siento muy honrado, muy privilegiado porque el Señor realmente ha podido darme esta gran oportunidad de poder el día de hoy traer la palabra. Y quiero empezar con una oración. Señor Padre amado, te damos gracias por este tiempo tan maravilloso que tú nos has dado, Señor. En este día, Señor, tan especial, Señor, el cual se trata de ti, Señor, porque tú eres el amor, Señor. Queremos darte a ti la bienvenida, Señor, y que tu presencia, Señor, esté aquí, guiándonos, Señor, alimentándonos de tu palabra, porque no hay nada más importante que conocerte a ti, Señor. Te damos gracias por cada hermano, Señor, que has permitido que esté aquí en este lugar, Señor. Gracias te damos porque tú los has traído, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Porque vienen no para escuchar a un hombre, Señor, sino a ti que eres nuestro amado, nuestro hermoso Señor, el más bello entre millares. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Realmente es glorioso ver que a pesar de que el día de hoy es el día del amor, el día de la amistad, de la juventud, de la primavera, hemos decidido estar en este lugar. Creo yo, espero que todos hayamos entendido que si se trata de amor, este lugar es el indicado. Porque vamos a encontrarnos con nuestro amado. Vamos a encontrarnos con ese precioso Jesús quien ha dado su preciosa vida por cada uno de nosotros. Somos tan importantes para Él que ha dejado su santidad, ha dejado su lugar al lado del Padre y ha decidido venir aquí a la tierra haciéndose hombre, despojándose de todo lo que Él tenía para dar su vida por amor, ¿no? Y el día de hoy me imagino, no he visto el Face, pero el meme, ¿no? de esta temporada, los soldados caídos. ¿Cuántos se han caído? He visto uno entrar hoy día temprano a la congregación con sus globos y realmente es maravilloso ver y entre nosotros que sabemos que el amor es lo más importante poder expresar hacia nuestra amada esposa, ¿no? Aunque muchas veces hemos permitido que los afanes de la vida y todas las cosas que en este mundo hay nos distraen y nos apartan y nos hacen olvidar ese primer amor que hemos sentido, ¿no? Esas mariposas y esas cosas que a veces cada joven puede expresar a su idónea, a su amada, a su novia. Y también me hacía recuerdo como en mi juventud, más joven de lo que ahora aparento ser, ¿no? Yo hacía locuras tal vez, ¿no? Cosas que no pensaba por amor. Mi esposa igual, ¿no? Ella, cuando éramos enamorados, hemos hecho cosas en las cuales no hemos pensado muchas veces en qué va a decir la gente, en qué van a decir los papás, o en qué... nada, a veces no nos interesa nada, ¿no? Y esa clase de amor en que la juventud nos permite tener el Señor es la que Él desea que tengamos, pero hacia Él, ¿no? Y me toca hablar justo este día que es tan maravilloso porque mientras todo el mundo está buscando el conquistar a su pareja, el hacer la cosa más loca, no sé, antes en nuestros tiempos, porque antes no había todavía el Facebook, yo era más joven, ibas, si querías dedicarle algo a tu novia, a tu enamorada, ibas y en el muro de su casa, ¿no? Pintabas te amo y hacías cosas locas. Gracias a Dios, hoy día cada uno tiene su propio muro donde puede escribir y hacer lo que le dé la gana, ¿no? Pero realmente yo me doy cuenta y digo, Señor, ha sido una temporada en la que, gracias a Dios por su misericordia, Él ha logrado cautivar nuestro corazón, tanto el de mi esposa y el de mí, porque
a nuestra edad y todas las cosas que hemos hecho, creo que si no nos hubiésemos, o el Señor si no hubiera tenido misericordia de nosotros, creo que el día de hoy no estaríamos aquí, no tendríamos 4 hijos y el rumbo de nuestra vida sería totalmente diferente, ¿no? Y eso siempre, gracias a Dios, Él nos hace recuerdo y nos da el privilegio de conversar con mi esposa y decir realmente, si no te hubiera conocido, si el Señor no hubiera hecho que te conozca, ¿qué habría sido de mi vida? ¿No? Si no te hubiese utilizado a ti como esa herramienta de amor, creo que nada me hubiese cautivado, nada hubiese llegado a enamorarme tanto del Señor, porque al experimentar este enamoramiento, este amor, el noviazgo, el matrimonio, Dios ha logrado cautivarme, ¿no? Y les cuento un poco de lo que yo he pasado. Si bien he nacido en un hogar cristiano, ha llegado la temporada de mi juventud en la que yo tenía muchas cosas en mi mente por hacer, ¿no? Entrar a la universidad. Bueno, en realidad yo quería entrar al colegio militar y estuve ahí un tiempo, ¿no? Después de salir del colegio, pero cuando conocí a Dani, iba a la iglesia, tocaba en el grupo de alabanza, tenía una relación con el Señor no muy profunda, sino más por el hecho de que cuando tus padres son cristianos y te llevan a la iglesia, a veces no te queda más que ir. A un principio, si no logras entender lo que el pastor está hablando o lo que se está predicando, a veces como joven, como niño, te llegas quizá a aburrir o a ver que es algo monótono y lo haces más que todo por obligación. Pero cuando conocí a Dani, empecé a ir a la iglesia que ella iba, ¿no? Y realmente estaba totalmente y locamente enamorado de ella. Estoy, ¿no? No es que ha pasado el tiempo, solamente que cada año que ha pasado hemos afrontado distintas situaciones que nos han puesto a prueba ese amor que a veces uno se profesa a su pareja y le dice te amo con locura o daría mi vida por ti. Pero todo lo que vas hablando y diciendo mientras vas caminando en una relación va teniendo pruebas, ¿no? Entonces esa temporada yo iba a la iglesia por estar con Daniela, ¿no? Y a veces, las primeras veces que yo empecé a ir donde ella estaba congregándose, solamente la miraba a ella en vez de ver al pastor o a la alabanza, ¿no? Y esa era prácticamente mi juventud. Y estaba locamente, tan locamente enamorado, como les digo, que yo perdía noción del tiempo, o inclusive dejé de estar en el mismo lugar donde iban mis papás a la iglesia. Obviamente la carne, el enemigo hizo también de su obra para que mi hogar de alguna manera pueda estar entrando en un momento de caos. Así que también yo aproveché de escaparme a donde ella estaba yendo. Y como les digo, hasta perdí contacto, pese a que vivía en la misma casa de mis papás, con mis hermanas, como que viviese borrado de la lista de la familia, ¿no? Porque ellos habían viajado a Chile, habían viajado a Cochabamba, habían ido a visitar parques y había fotos. Y ahora que yo veo y digo, ¿y estas fotos en qué temporada ha sido? ¿Y por qué no estoy yo? ¿No? ¿Dónde estaba? Y obviamente, ¿no? Me hace un recuerdo, estabas tan enamorado que tú ibas donde la Daniela y te perdías. Y es cierto, y la verdad que me emociona hoy día, el día de hoy, como les decía, recordar eso porque muchas cosas, muchos detalles que uno debe mantener en el hogar, en la familia, a veces uno lo pierde, como les decía, porque nos distraemos, porque tenemos a veces tanto afán en el trabajo, tantas cosas que uno tiene que hacer que se va olvidando. Y también esto nos acontece en el camino y en la vida cristiana, ¿no? Porque estamos tan enamorados del Señor a un principio, estamos tan cautivados por Él y que así pasa el tiempo y no tenemos noción, queremos vivir en la iglesia, queremos vivir alabando, queremos vivir adorando al Señor. Pero llega un momento en el que nuestros propios afanes, nuestro propio gusto y las cosas que queremos hacer egoístamente
nos van alejando del camino, nos van alejando del propósito por el cual el Señor nos ha llamado, ¿no? Y quiero contarles una historia de amor, una historia eterna, la cual los principales protagonistas es el Señor Jesús y nosotros como su iglesia. Ya, quiero hacerles recuerdo, a ver, en Génesis, ¿me pueden acompañar? ¿Quiénes han traído sus Biblias? ¿Quiénes son los camotes que han traído la Biblia? El libro de libros, el libro de poesía y de gran amor que el novio nos ha dejado. Amén. En Génesis 2. En el versículo 9. Conocemos bien la historia todos de cómo el Señor introdujo al hombre en el jardín del Edén, ¿no? Y el Señor, y como Dios, como un hombre enamorado, el cual prepara todo el ambiente para su novia, para su amada, Él preparó un jardín maravilloso en el cual nos ha puesto o puso al hombre y lo rodeó de todo árbol, dice, ¿no? La palabra del Señor. A ver, vamos a leer, no se quiere abrir mi archivo. Ya. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. Realmente desde el principio Dios nos ha dado la opción de escoger, ¿no? Y el hombre, cuando Dios lo colocó en el jardín, le había dicho que podía comer de todo árbol. Y solamente le dio la orden de que no comiese de este árbol que era del conocimiento del bien y del mal, ¿no? Y hasta ese momento estaba todo bien. El hombre era un ser obediente, tenía comunión con el Señor y veía cara a cara a Dios, ¿no? Pero ¿qué es lo que acontece? ¿Qué es lo que pasa en ese maravilloso momento, en ese hermoso lugar donde se suponía que Dios quería tener una relación con nosotros de amigo, una relación de amor con alguien, ¿no? Acontece que el hombre empieza a cuestionarse, ¿no? Y justamente eso es lo que acontece en ese momento, ¿no? A ver, espérenme un minutito que mi archivo no se quiere abrir. Justo hoy se me ha actualizado la laptop y no se me abre. Amén, se ha abierto. Entonces, en el momento en el que el hombre participa de este fruto del conocimiento del bien y del mal, empieza a entrar el pecado. Sabemos todos que entra el pecado en el hombre y obviamente es la desobediencia, ¿no? Porque Dios dijo, no comas de este árbol, pero el hombre decide desobedecer y es ahí donde se empieza a cuestionar y dice, no, ¿por qué estoy desnudo? ¿Qué ha pasado? Y Dios se da cuenta, obviamente Dios sabía, pero cuando habla con él, sabemos que le dice a Adán, no, escuché tu voz y me dio miedo porque estaba desnudo. Y nos damos cuenta claramente que ahí el hombre se había apartado de la presencia de Dios, que la presencia que cubría al hombre se había alejado a producto de esto, ¿no? Y es ahí donde empieza prácticamente nuestra historia, la humanidad,
de cómo hemos decidido separarnos de esta comunión con el Señor, de participar del árbol de la vida, del cual podía haber también Adán consumido, hubiera podido, como dice la palabra del Señor, a extender su brazo y sacar de este árbol y vivir eternamente. Entonces Dios saca al hombre del huerto del Edén, lo saca del jardín y perdimos en ese momento ese momento de amor, ese momento de tener la comunión con el Señor, ¿no? Ciencia, quiero definir la palabra ciencia, porque prácticamente eso es lo que decía dice la palabra, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no? Es un sistema ordenado de conocimientos estructurados que estudia, investiga e interpreta los fenómenos naturales, sociales y artificiales. Los conocimientos científicos que se obtienen mediante observaciones y experimentaciones en ámbitos específicos. Dichos conocimientos deben ser organizados y clasificados sobre la base de principios explícitos y sean de forma teórica o práctica. A partir de estos se generan preguntas y razonamientos. Se construyen hipótesis, se deducen principios y se formulan teorías, leyes generales y sistemas organizados por medio de un método científico, ¿no? Y esto, justamente, como les decía, nos ha llevado a cuestionarnos un montón de cosas, ¿no? ¿Por qué tenemos que obedecer? Y hasta el día de hoy, cuando alguien no conoce al Señor o le vas a predicar, dice, ¿por qué tengo que creer en algo que han escrito hombres? Dicen, ¿no? A ver, demostrarme científicamente la existencia de Dios. Y hasta el día de hoy vemos cómo la ciencia y el tratar de justificar, de tener algo físico palpable, el hombre está totalmente alejado de Dios, ¿no? Está tan ensimismado el hombre, está tan interesado solamente en su placer. Ha perdido el hombre totalmente la idea que se tenía a un principio de la obediencia, de simplemente lo que Dios nos dijo, eso tenemos que obedecer con amor y con fidelidad, ¿no? Y esto que nos está aconteciendo de estar tan ensimismados nos ha puesto como un velo, ¿no? Como un velo en el cual no nos permite ver la voluntad de Dios, no nos permite saber y caminar como antes lo hacíamos, agarrados de la mano del Señor. Estamos tan llenos de pecado, tan llenos de muerte, porque eso era también algo que ingresó en la vida del hombre, la muerte, ¿no? Y nos hemos ahora asemejado a zombies, a muertos vivientes, ¿no? Y la palabra del Señor, y eso les comento porque una temporada me gustaba jugar bastante los videojuegos. Los jóvenes me entenderán y también los que ya estamos pasados un poquito. Uno de los grandes temores que el hombre tiene es a los muertos vivientes, ¿no? ¿Alguien ha visto las primeras películas que sacaba el hombre de La Noche de los Muertos Vivientes? Que era una de las películas que me traumaba porque fui una vez a visitar a mi tío y en la noche con todos mis primos y los tíos vimos, ¿no? Me hicieron ver esa película. Yo tenía pavor, tenía miedo porque decía, pucha, por ahí va a venir un zombie. Y obviamente en tu mente de pequeño crees todo, ¿no? Entonces yo tenía un total miedo. Más adelante, cuando ya apareció el PlayStation 1, empecé a jugar con mi primo y había un juego en especial que nos tenía pues horas y horas jugando. Hasta las 3, 4 de la mañana jugábamos y como éramos changos, ¿no? Resident, por ejemplo, era uno de los juegos. ¿Y de qué trata? Un poquito les explico, quizá los que nunca han visto un juego así o nunca han jugado. Se trata de que entra a través de que los científicos, o sea, en esta historia que te cuentan, ¿no? La ciencia ha avanzado y en el hecho de que los hombres quieren crear armas biológicas, descubren un virus, el cual se introduce en la persona, muta en la persona y esta persona prácticamente como que muere, pero sigue vivo. Y lo que quiere es comer carne.
¿no? Y todo el juego trata de que tú como persona que no está contaminada con este virus tienes que escapar, tienes que buscar salidas, tienes que matarlos para que no te coman a ti o no te contagien de este virus. Y de eso se trata prácticamente la mayoría de las películas y juegos de zombies, de muertos vivientes. Los que han visto The Walking Dead saben igual que de eso trata la historia. Y aunque es un miedo que quizás hemos creado, sin embargo, es algo que el mismo hombre sabe de que es algo real. ¿En qué sentido es algo real? Y eso, una vez que el pastor decía, son como zombies o así, algo así, es real en el sentido de que sin Jesús, sin el conocimiento del Señor, sin ser personas que buscan el camino del Señor, somos como muertos. Y claramente eso está en la palabra del Señor. Si es que alguien me dice eso no es bíblico, no, ¿dónde están los fundamentos? Les voy ahorita a dar, aquí tengo el versículo exacto. Si me dan un poquito de tiempito. Lucas 9:60. Por favor, todos los que están con su Biblia. Amén. Los que han llegado, yo leo, dice en Lucas 9:60. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Amén. Yo interpretaba esta parte a un principio un poquito duro porque sabemos que en el contexto era un joven que su padre había fallecido y quería seguir a Jesús, pero le dijo, Señor, deja que primero vaya a enterrar a mi padre y luego vengo y te sigo. Y Jesús, un poco frío al principio, yo había leído de esa manera en la que él le dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Y cuando alguien lee que no conoce el amor del Señor y no entiende espiritualmente esta palabra, podría decir, qué duro el Señor Jesús. ¿Cómo no puede ser un poco sensible? ¿Por qué es tan indolente de decirme que entierran los muertos a los muertos? ¿No? Y es prácticamente esto lo que les decía, ¿no? Las personas afuera son como zombies, son como personas, son como muertos que aparentemente tienen vida, pero espiritualmente están muertos, ¿no? Y qué parte más yo asimilo con eso, en el hecho de que los muertos en todas las películas, y como les digo, quieren comer carne, es que es así la vida, ¿no? En tu trabajo, las personas afuera, toda persona que no conoce a Dios tiene este problema, que se alimenta de la carne. Y sabemos nosotros cuáles son los frutos de la carne, ¿no? Hemos leído y hemos estudiado bastante todos los frutos que la carne produce. Cuando uno vive en la carne, simplemente quiere satisfacerse a sí mismo, quiere tener placer, quiere irse en borracheras, quiere irse en fiestas y hay un montón de cosas, ¿no? Es egoísta, es ambicioso, solamente piensa en sí mismo, como decía la palabra hace un momento, ensimismados, están totalmente ensimismados. Si tú le dices a una persona, ay, te cuento, no sé, de tal fulanito y aquí que allá, le interesa porque su carne está queriendo comer más carne, ¿no? Su carne está hambrienta de comer carne de otras personas inclusive y está comportándose de esa manera como un muerto que está queriendo comer carne de otra persona. Y me ponía hoy día a pensar, a analizar, mientras el Señor me daba la palabra, en que muchas veces aún aquí en la congregación, en la iglesia, hay personas que todavía tienen ese virus, ¿no? Como les decía un principio, es un virus. En la historia que te cuentan las personas las personas seculares que no conocen del Señor, que son las personas que se imaginan y te cuentan todos estos cuentos y hacen series y demás, te están prácticamente predicando lo que tú ya deberías saber, ¿no? Y eso nos acontece por falta de estar alimentándonos de la palabra del Señor. Nosotros como cristianos tenemos la obligación de
alimentarnos a diario de la palabra del Señor, porque si no estamos cayendo en lo mismo, ¿no? En la misma iglesia queremos saber el cuento del hermanito, de la hermanita, del chisme, de aquí, de allá. Inclusive solamente vamos a lugares donde nos conviene, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, va a haber un seminario de sanidad, ¿no? Va a venir el hermano Sam, por ejemplo, va a predicar el tal hermano, y a eso venimos, y a eso a veces vamos porque va a venir, y llenamos la congregación y llenamos cualquier lugar donde sea que vayamos, ¿no? Lo que decía el pastor, por ejemplo, de estos, los grupis, que van, es porque quieren alimentar su hambre, quieren alimentar su sed y no les importa más que satisfacerse. Quieren escuchar simplemente palabras de prosperidad, donde simplemente vas a tener tú un beneficio y te estás comportando como un zombie. Te estás comportando como un muerto porque simplemente quieres satisfacer tu propia carne, ¿no? Y prácticamente nos hundimos y estamos totalmente aplastados por los placeres de la carne. Pero justamente el Señor ha diseñado un plan tan maravilloso, como les decía en principio, una historia de amor tan linda, tan grande, que no se ha olvidado de nosotros. Si bien a un principio teníamos en el huerto del Edén el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, teníamos también el árbol de la vida, que hasta cierto punto en la historia del hombre como que se ha perdido. No hay ahorita alguien que pueda decir con total certeza que ha encontrado el huerto del Edén. Y yo me ponía a preguntar también una temporada eso, decía las direcciones, si que estaba entre el río Tigris y aquí y allá, y había una temporada en que muchos empezaron a buscar y dijeron, el huerto del Edén estaba en el Medio Oriente, que como ha sido hace tanto tiempo, por eso hay tanto petróleo, porque el Señor ha hecho algo para que ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Tantas cosas que escuchamos, y yo también me he cuestionado como hombre y decía, realmente, a ver, y leyendo la palabra del Señor dice que Él había puesto querubines y una espada que daba vueltas alrededor del jardín para que el hombre no pueda entrar y no pueda alcanzar del árbol de la vida. Pero físicamente no se ha encontrado, ¿no? No se ha encontrado. Hasta el día de hoy nadie puede decir, he encontrado, está en este lugar, o vamos todos porque tenemos que consumir o comer el árbol de la vida, ¿no? Y esto de la vida y de estar vivos es igual otro temor que el hombre tiene, que muchas veces le impulsa a hacer muchas cosas. El miedo a la muerte, por ejemplo, que hace que las personas no puedan ni dormir, porque cuando les entra ese temor, que es un espíritu también de opresión, no pueden descansar en paz, ¿no? Vienen los temores o vienen los pensamientos de muerte y quieren hacer cualquier cosa o están justamente atormentados, ¿no? Entonces, el Señor, como les decía, diseñando un plan tan maravilloso al día de hoy, espiritualmente podemos decir que hemos encontrado el árbol de la vida. Si alguien se ha puesto a pensar en toda la palabra del Señor, cuando vino Jesús, dijo, yo soy la vid verdadera, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nos ha dado tanta palabra de amor y nos ha prácticamente gritado, nos ha gritado que Él es la vida, que Él es el árbol de la vida. Y no queremos nosotros participar del árbol de la vida. Si te das cuenta, el jardín que antes era un lugar físico, como en la alabanza que el otro día hemos cantado, que hoy día también un poco hemos adorado, dice, mi orgullo me sacó del jardín, dice esta alabanza, mi orgullo, ¿no? Por querer hacer lo que yo quiero. Pero la humildad de Jesús puso el jardín en mí. Eso dice la alabanza, ¿no? Y tienes que darte cuenta al día de hoy que ese jardín no es físico, sino espiritual. Y en ese jardín también estaban plantados estos dos árboles. El árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal
y el árbol de la vida. Y estamos prácticamente en la misma posición que en el principio, en el que Adán tenía la potestad de obedecer al Señor o de hacer su voluntad y hacer lo que le dé la gana. Y cada uno de nosotros es una relación así tan hermosa con el Señor que podemos tener, que tú puedes ir a ese árbol de la vida y comer directamente del árbol de la vida. Yo creo que ese árbol de la vida, si bien no te dice que eran manzanas, no eran peras, o no sé, una fruta, yo creo que tal vez era el árbol de la vid, el de las uvas, ¿no? Es una especulación mía, yo creo, pero el Señor Jesús se ha manifestado, se ha presentado así, ¿no? No hay otra referencia quizá en la que Jesús se presenta como un árbol. No he leído, la verdad, quizá un poco en mi ignorancia, si es que algún hermano ha leído alguna otra referencia en la que el Señor se presente como un árbol, pero el árbol de la vid, sí, Él se presenta como el árbol de la vid. Vosotros sois mis pámpanos, dijo, ¿no? Los pámpanos, dijo Jesús. Y el que lleva mucho fruto, ese es el que agrada al Señor, ese es el que va en el tiempo que el Señor venga a recoger su cosecha, va a ser de los que van a poder estar en su presencia. Los muertos no pueden declarar el reino de Dios, no pueden entrar al reino de Dios, no pueden dar las buenas nuevas. Pero sí un hijo de Dios, sí un hijo que ha nacido, sí alguien que tiene ese título, ¿no? Y eso era algo que también quería ponerles en el corazón, ¿no? A veces nos matamos la vida entera estudiando, sacando licenciaturas, doctorados, masterados. Estamos muy interesados en esa parte de satisfacernos y de realizarnos, ¿no? Queremos realizarnos y seguimos participando de ese árbol del cual simplemente se trata de nosotros, ¿no? No está mal estudiar para nada, el Señor sí nos ha llamado a ser personas, como nos dice igual nuestro hermano Pablo, siempre entendidos en las cosas, ¿no? En los tiempos, entendidos en tantas cosas. El Señor, como al apóstol Pablo, todo el conocimiento que él tenía, porque él era un hombre muy estudioso, él era un hombre muy conocedor de la palabra de Dios, pero todo eso que aún el mismo Pablo dijo, lo tengo por basura, todo lo que he hecho hasta el día de hoy lo tengo por basura con tal de hallar el conocimiento del Señor. Aún todo eso el Señor lo va a utilizar, pero cuando se convierte en un problema el tratar de sacar tu título aquí, tu masterado, tu doctorado y todo lo demás, cuando se vuelve lo más importante en tu vida, cuando se trata de que simplemente porque los demás puedan decir, ay, mucho este hermano es un PhD, este hermano es un tal o esta persona es un tal, y lo que el mundo quiere poner siempre un título, ¿no? Porque la humanidad entera se ha ocupado de hacer eso. Ellos quieren determinar qué clase de persona eres en base a tus estudios, ¿no? Pero si te pones a pensar cuando estemos en la presencia de Dios un día, el Señor no va a decir, ah, pucha, qué bien has sido, eres licenciado, hermano, pasá. Aquí, no sé, al arquitecto le dirá, pucha, aquí hay un montón de moradas que vas a tener que diseñar. No sé, o al abogado, aquí vas a tener que defender a los que todavía no se sabe si han hecho bien o mal en la vida, ¿no? Ya tenemos un abogado, ¿no? Y así, si puedes irle poniendo la profesión que quieras, en el reino de Dios lo que más va a primar va a ser los títulos que Él te ha dado. Y los títulos que Él nos da, tenemos que ser nosotros realmente, por eso deberíamos morirnos, porque Dios te pueda dar un título. Hemos estudiado en toda la palabra de Dios que el Señor le gustaba cambiar los nombres a las personas, ¿no? Tenemos bastantes ejemplos de cómo Dios te da un título nuevo. El otro día estábamos estudiando cómo cuando David decidió hacer lo correcto, después arrepentirse, después de que había cometido un pecado tan grave con Betsabé, matando, quitando a la mujer además de alguien que era uno de sus valientes, y haciendo tantas cosas, como David
se arrepiente tanto y implora, y eso estudiamos en la reunión de varones un poquito, les cuento, solo eso les voy a contar. Pero hemos aprendido cómo con tanta humillación, con tanto inclusive dolor, David en el Salmo 51 expresa lo arrepentido que se siente por el gran pecado que ha cometido. Y el niño que nació tuvo que morir, producto de que hizo blasfemar inclusive el nombre de Dios con los enemigos de Jehová, dice la palabra del Señor, ¿no? Y, o sea, ni siquiera han blasfemado el nombre de Jehová los del pueblo o sus familiares. Los enemigos de Jehová blasfemaron el nombre, por eso tuvo que morir ese hijo que era producto de la carne. Porque David decidió participar de este árbol en el cual simplemente le quería satisfacerse él, y producto de eso dio la carne. Porque es así, ¿no? Y lo que les decía, si te alimentas del árbol de la vida que es Jesús, los frutos que tú vas a dar son los frutos del Espíritu. Si te alimentas del otro árbol, los frutos son de la carne. Entonces este hijo de la carne, lamentablemente, por más que David se humilló porque él dijo, ¿no ve? Quizá con la humillación, quizá con mi súplica, quizá con mi ayuno, porque él estaba en ayuno en esa temporada. Quizá con eso voy a lograr que Dios pueda perdonar la vida del niño, dice, ¿no? Porque lo amaba. David, estoy seguro que amaba a todos sus hijos con todo su corazón. Y este hijo no iba a perder, él estaba totalmente humillado, pero Dios decidió, porque era obra de la carne, era una obra del fruto de la carne. Entonces, una vez que muere la carne, recién como que el Señor se agrada del arrepentimiento de David y les da otro hijo, el cual se llama Salomón. Salomón, que significa pacificador, y eso estábamos igual viendo. El Señor nos mostraba pacificador y el llevar la paz a un lugar, porque eso es lo que es un pacificador, es alguien que va a traer paz en medio de donde quizá hay discordia, va a poner paz donde quizá uno cree que el mundo se está cayendo, o a veces donde uno piensa que el Señor no le está no sé, apoyando o piensa que está solo. En esos momentos donde hay tristeza, dolor, uno tiene que tener un fruto del Espíritu Santo, que es la paz, ¿no? Después de eso, Dios le cambia el nombre o le manda al profeta Natán para que le diga cuál era el nombre de Salomón, que significa Gededías, que significa el amado de Jehová. Entonces ahí también podemos ver cómo Dios ama esos frutos del Espíritu, ¿no? Entonces, basados en todo esto, nosotros, nuestro caminar a diario no puede continuar siendo el mismo. Muchas veces nos agobiamos, yo mismo reconozco, a veces cuando miras situaciones en tu vida en las que, por ejemplo, ya no tienes dinero, o en las que hay problemas en tu casa o en tu trabajo, y en tantas cosas que uno se agobia, uno se frustra, uno empieza a caminar como si no tuviésemos la posibilidad de comer de este fruto. Muchos estamos esperando, y yo decía, cuando leíamos en Apocalipsis, por ejemplo, que el Señor a los que vencieren, y habla tantas cosas de que nos va a dar del árbol de la vida. Y esperamos ese momento y decimos, ucha, el árbol de la vida, y nos imaginamos todos que es un árbol maravilloso, un árbol frondoso, que además va a estar seguramente en el cielo o en algún lugar así, y esperamos, pucha, el momento preciso, o queremos estar participando de eso, pero no nos estamos dando cuenta que ya podemos participar de ese árbol. Ya podemos participar de este árbol, podemos dejar de ser muertos vivientes y permitir que el antídoto a esta muerte que es Jesús entre en nuestras vidas por completo. Porque estamos simplemente dándole un 50% al Señor, a veces un 30%, a veces le estamos dando hasta con desgano lo que nos sobra, estamos comportándonos como Caín. Y no como Abel, que dio lo mejor de sí. No estamos haciendo
las cosas como realmente deberíamos hacer, como el Señor espera, como nuestro amado espera. Me pongo a pensar en estos días que muchos escogen también esta fecha para casarse. Yo no ha sido la fecha, pero en este mes nos hemos casado con Danielita. Si algunos han podido ver, hemos cumplido 14 años, el 18. Y la mayoría de las personas escogen este mes justamente porque es el mes del amor, es la primavera, el inicio no sé, inclusive hay hasta poesías en cantares, por ejemplo, de cuando las flores. A ver, iremos ahí mejor, en vez de estar adivinando. Cantares 2, 8 al 15. Y quiero que leamos esto teniendo en mente lo siguiente. Cuando, y en la palabra profética el día de hoy, el Señor igual decía, estoy a la puerta tocando, ¿no? Y si se imaginan tocando la puerta y cuando estás en un matrimonio o estás presenciando un matrimonio, normalmente el novio es el que está esperando a la novia, ¿no? En nuestro caso es al revés, como novia nosotros estamos esperando a nuestro amado. Y se dan cuenta que es la entrada ¿cómo se dice? Al altar. La entrada al altar de la novia es pucha, maravillosa, esplendorosa, es totalmente gloriosa, ¿no? Pero como que ahora el Señor es el que nos está haciendo esperar un poquito. No, Él es el que se está haciendo esperar y estamos quizá nosotros, no sé si estamos bien vestidos para participar de las bodas o esperar a nuestro amado. No sé cuán desesperados estamos. A veces en la alabanza, cuando estamos adorando, y hoy día qué hermosa y qué poderosa alabanza hemos tenido, ¿no? Qué visitación más gloriosa de nuestro amado. Pero a veces nos comportamos como personas indiferentes. Y yo digo, eh, quizá no vemos al Señor Jesús físicamente, quizá no vemos a nuestro amado Rey de Reyes entrando por la puerta, pero está en medio nuestro. Si tú miras a tu alrededor y ves a tu hermano que está postrado, está adorando al Señor, tienes que saber que Jesús está ahí. Tienes que mirar esos ojos de esa persona, de ese hermano tuyo que está a tu lado y saber que el Señor está mirándote a través de esos ojos. Saber que, y no los ojos de, pucha, ¿por qué están aplaudiendo? De algunas personas que no entienden quizá la adoración, no en esos ojos, sino en las personas que están realmente enamorados, clamando al Señor. Y así tiene que ser, ¿no? No sé, les digo, mi idea quizá de estar enamorado del Señor es, es gritar, es desesperarse porque Él realmente se quede con nosotros, de que no aparte su presencia de nosotros y de estar desesperados de que Él se quede, de que Él entre. Y como decía en la palabra, Él está tocando la puerta. Y si nosotros no sabemos reconocerlo, si nosotros no sabemos, quizá va a pasar. Quizá como cuando, no sé, en la parábola de las 10 vírgenes, yo me imagino las 10 vestidas con sus trajes de novias y, y que el amado venga y sí se sepa tu nombre y te diga, no sé, Pedro, vamos, es tiempo. ¿No? O que te diga, Daniela, vamos, es el tiempo. Y qué hermoso va a ser que el Señor pueda conocer tu nombre. El Señor quiere que conozcan tu nombre tanto en el cielo, que seas alguien reconocido en el cielo y que seas alguien temido en el infierno, porque eso es lo que sí pasaba en la palabra del Señor. Si hemos leído y nos acordamos un poco, cuando habían las personas que querían reprender espíritus, porque había una manifestación demoníaca y los demonios terminaban golpeándoles y ellos decían en el nombre de Jesús, en el nombre de Pablo, y decían a Pablo sí conocemos, pero ¿tú quién eres? ¿No? Y pasa lo mismo, yo creo y digo, el Señor que conozca tu nombre, porque a veces decimos, sí, yo conozco al Señor, y está bien claro escrito en la palabra del Señor, cuando se les cierra la puerta y digan, pero Señor, en tu nombre
echado fuera demonios. Señor, en tu nombre hemos predicado en las plazas, hemos hecho tantas cosas. Apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Y qué feo sentimiento, ¿no? Qué feo sentimiento que alguien no, que tú creas que te pueda conocer, pero en realidad no te conoce, ¿no? Como cuando a veces entran los jugadores de fútbol, tú sabes sí quién es, no sé, el Pablo Escobar, digamos, ¿no? Que tú le vayas y digas, hola Pablito, le saludes, te saques fotos con él, lo abraces y él te mire y te diga, sí, hola, ¿cómo estás? Pero sientes esa indiferencia de una persona que no te conoce. Y qué feo realmente que en el momento más maravilloso en el cual se supone que tú deberías encontrarte con tu amado, que es Jesús, Él te diga, no te conozco. ¿Quién eres? Si no te conozco es porque eres un hacedor de maldad, es porque has debido simplemente querer tu placer, querer tu bienestar, y ahora que me has visto, recién quieres venir y decirme, no sé, te amo, recién quieres postrarte. Recién quieres arrodillarte, recién vas a querer clamar. Cuando veas que se está yendo y veas su silueta perderse, vas a decirle, Señor, recién vas a querer ir a agarrarte y aferrarte de sus pies. Cuando todos los días que venimos aquí a alabar y adorar al Señor tenemos esa gran oportunidad. ¿Qué estamos esperando? Estamos esperando realmente ver físicamente a Jesús. Él ya está entre nosotros. Él está en medio nuestro. Él está en tus hermanos. Él está en nosotros y si no sabes reconocer, si quieres seguir siendo un ciego, el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Porque a veces uno cree, y eso también va para los que a veces nosotros creemos que estamos firmes, la palabra del Señor dice claramente, el que está firme, cuide de no caer, ¿no? Y entonces no podemos simplemente pretender que ya lo hemos alcanzado todo, que ya somos la novia y creer que ya todo está hecho. No, tenemos que constantemente, día a día, caminar, estar en guardia todos los días para no caer en pecado, para que esa muerte no vuelva a ingresar, para que ese fruto de muerte no sea el que estemos produciendo. Verlo al pastor Pablo en Brasil es algo maravilloso, verlo fluir con gente que quizás no se conocía, ver la alabanza, la oración y cómo él se mueve, realmente es bien glorioso, es bien alentador para nosotros como hijos el saber que tenemos esa gran herencia. Admiro mucho realmente a nuestro pastor, es nuestro papá espiritual y nos está dando un ejemplo de que cada día él está permitiendo que la vida de Jesús sea manifestada a través de él. Qué mejor cosa que los hermanos que te vean puedan decir, ahí está Jesús. El día que estábamos en la oración, el anterior miércoles, que hace un tiempo bien maravilloso, ha sido glorioso porque hemos tenido el privilegio de tener a nuestro pastor ahí arrodillado en la presencia del Señor. Y yo a un principio como que estábamos alabando y adorando, no lo había reconocido, no había visto en qué momento había entrado, pero estaba postrado. No sé si habían más hermanos, pero él estaba postrado. Y yo miraba y decía, Señor, ¿quién es? No lo he reconocido ni por lo gordito que es, no sabía quién era. Podría haber dicho, es el Pablo. Pero no lo reconocí. Pero el Señor puso en mi corazón el que podamos orar por Él, en el que podamos pedir que el Señor lo fortalezca, porque no es fácil hacer todo lo que Él hace, realmente es bien difícil. El traer la palabra todos los días aquí, el estar en la alabanza, el estar en consejerías, realmente es un precio muy alto que Él está pagando, pero nos está dando un gran ejemplo. Si tan solo hiciéramos lo que estamos viendo y palpando físicamente que Él hace, veríamos cómo la vida del Señor Jesús está siendo manifestada también en nosotros. Porque eso es lo que yo veo a Pablo y siempre que tengo un poco de intimidad con él, de abrazarlo y darle un beso, el Señor me pone en mi corazón decirle, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia.
Y no les miento, siempre que siento eso en mi corazón porque eso es lo que veo en Él. Siento que Dios está tan agradado de lo que Él está haciendo por nosotros, está rindiendo su propia vida a causa de nosotros, que es un título que Dios le está dando a Él. ¿Cómo no podemos nosotros apreciar eso y querer también lo mismo? No porque no porque querramos que nos conozcan las personas o porque tengamos los mismos dones o querer más inclusive que Él, no por eso, sino porque realmente el Señor está moviéndose en Él, el Señor Jesús está manifestando en Él. Y eso tiene que ser un aliento para nosotros a diario. Yo me siento muy privilegiado de estar aquí, es como una posta a la cual he logrado llegar a un descanso y me siento feliz y les quiero animar a que todos hemos sido llamados, todos tenemos la vida eterna dentro de nosotros, todos estamos con la posibilidad de participar del árbol de la vida, pero ¿por qué no queremos hacerlo? ¿Qué nos pasa? Hemos perdido nuestro primer amor, no estamos enamorados directamente, no queremos casarnos con el Señor, no queremos ser uno con Él. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos está aconteciendo? ¿Por qué estamos dejándonos ahí que la vida pase y pase el tiempo? Una temporada cuando tenía 18 años, yo le decía al Señor, Señor, tengo 18 años, estoy aquí, quiero servirte. Si tú quieres que salga a las plazas a predicar, lo voy a hacer. Si tú quieres, no sé, que ahorita ore por sanidad por a los enfermos o vaya a los hospitales, lo voy a hacer, le decía. Pero era simplemente un poco de emoción. Porque sí oraba fervientemente, sí le decía al Señor, quiero, heme aquí, aquí estoy, pero simplemente era emoción. O quizá no era simplemente el tiempo. Hace un tiempo atrás, antes de venir aquí a la iglesia, unos hermanos nos buscaron a mí y a mi esposa y querían ponernos a cargo de una congregación que se iba a abrir recién, ¿no? Y nos decían, ustedes pueden pastorear ahí, pueden ser pastores. Y en ese tiempo yo me sentí totalmente sin armas. Pese a que sí, decía yo, si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y todos los versículos que uno sabe de memoria. Si el Señor me está poniendo aquí, quiere que sea pastor, ¿por qué no voy a ser pastor? Decía, ¿no? Y tratábamos, nos llamaron simplemente para apoyar en la alabanza porque era una casa que estaban abriendo y quería que ahí empecemos con la alabanza. Y el pastor que venía igual de Estados Unidos, un pariente de esta hermana, me dijo, yo quiero que tú dirijas aquí, que tú puedas llevar la palabra. Pero sí, mi corazón estaba dispuesto, sí tenía todas las ganas, pero llegado el momento cuando empezamos a hablar de la palabra del Señor, a hacer lo que normalmente uno piensa y cree que tiene que hacer ante la situación, empezaron problemas, vinieron muchas cosas y más que todo yo me di cuenta lo inexperto totalmente que yo era, que me faltaba mucho de la palabra del Señor para poder dar. Me sentía peor que Moisés, ¿no ve? Tartamudeando y temblando y sin saber qué hacer y muchas veces sí me parecía interesante que a mis 18 o 20 años alguien venga y me diga, pastor, pastor, y a veces que te inflas y quieres aparentar inclusive cosas que quizá no eres, ¿no? Porque no estás participando, como les digo, de lo que es real, de lo que realmente vale la pena comer, del árbol de la vida. Simplemente estaba tratando, queriendo, pero llegado aquí realmente el Señor en su misericordia, en su amor, me ha podido plantar en este jardín donde no se trata solamente de una persona, no se trata solamente de nosotros, se trata de Dios, se trata del Señor Jesús. Y si nosotros entendemos realmente, no importa qué edad tengas, si tú empiezas a participar de lo que realmente tienes que hacer, de esta vida eterna, el Señor va a hacer realmente cosas grandes, cosas mayores el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Nadie puede decir yo no puedo o no, si realmente, estando aquí a lo menos, yo les digo, porque aquí realmente el Señor nos está dando palabras que
que están conmoviendo a las naciones. Yo lo veo al pastor, como les decía, pucha, para mí es glorioso verlo, cómo él está predicando, hasta en portugués le ha echado, ¿no? No sé si el pastor sabe portugués, pero está hablando ahí, si el Señor, si no sabía, el Señor le ha dado ese don de hablar en portugués, ¿no? Y realmente no podemos quedarnos atrás, no podemos quedarnos rezagados. Si tú no lo haces, otro lo va a hacer. Si tú no te pones en ese margen de querer entrar en amores, como decíamos en la alabanza, con nuestro Padre, con nuestro Jesús, si tú no decides dar el paso de correr y decir, Señor, te necesito, Señor, te amo con todo mi ser, te necesito, quiero que tú llenes todo mi ser, quiero que tu vida entre en la mía, quiero ser uno contigo. Señor, donde tú me digas, quiero ir, pero realmente, no simplemente de boca para afuera, no simplemente, no sé, emocionalmente. Leemos Cantar de los Cantares 2, 8 al 15, y, y- y con entendimiento leamos, amados hermanos. Dice, la voz de mi amado, he aquí él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Helo aquí está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus hijos y sus higos, y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Es nuestro amado Jesús que nos está invitando a participar de su vida. Es un tiempo en el cual estamos viviendo que es glorioso. Yo realmente doy gracias a Dios por haber nacido en este tiempo, en este lugar, de conocer a una familia tan maravillosa que son ustedes y que el Señor me haya permitido tener mi esposa, mis hijos y saber que las cosas que vamos a ver que el Señor está a punto de hacer son cosas maravillosas, son mayores a las que Él ha hecho en el pasado. Entonces, amados hermanos, les invito a que podamos enamorarnos cada día más del Señor. Que cuando Él venga ya sea como alguien conocido, no como que alguien que, "Ay, no, ¿dónde está la cara? No lo conocíamos, ¿dónde está? Ay, así va a decir Jesús". No, como que alguien que ya lo conocemos, como con alguien que ya hemos visto. Pero si nosotros no nos ponemos a caminar en lo que el Señor ya nos ha trazado, en lo que Él ya nos ha mostrado, porque Él ya ha trazado el camino, no lo vamos a conocer. Si bien no sabemos a qué hora ni en qué día Él va a venir, pero por lo menos cuando lo veamos vamos a saber que es Él, no vamos a ser engañados, ¿no? Entonces, amados hermanos, les pido que nos pongamos de pie, podamos orar y decirle al Señor de todo corazón y declararle nuestro amor. En este día tan bello que es el Día del Amor, Él es el más importante. Amén. Padre amado, Padre bendito, gracias te damos por este tiempo en el cual tú nos has podido, Señor, hablar. Queremos despertar, Señor, y no dejarte ahí en la puerta, Señor, simplemente tocando. Queremos, Señor, realmente que tú entres en nuestra vida, que tú puedas entrar, Señor, y cenar con nosotros, que podamos mirarte y podamos conocerte, Señor. Porque de ti se trata todo, Señor.
porque tú eres todo, Señor. Porque todo es para ti, por medio de ti, para ti, Señor. Y queremos que tú te sientas amado, Señor, como tú nos has amado a nosotros. Queremos ese mismo amor, Señor, dar a nuestros hermanos, porque no hay mayor amor que aquel que da la vida por sus hermanos. Queremos morir, Señor, a nuestra carne. Queremos realmente estar muertos para que tú nos resucites en gloria, Señor. Para que nuestros espíritus, Señor, sean los que empiecen a caminar en esta vida, Señor, y no nuestra carne. Queremos despojarnos, Señor, de esta carne. Queremos realmente quitar ese muerto que hay en medio nuestro, Señor. Queremos simplemente abrir nuestros ojos, abrir nuestros brazos y correr a tu presencia, Señor. Porque tu presencia es lo más importante, Señor. De ti se trata la vida, no de nosotros, Señor. Queremos participar de ese árbol que eres tú, Señor. Queremos extender nuestras manos y alcanzarte a ti, Señor. Queremos humillarnos y queremos estar rendidos ante tus pies, Señor. Porque tú eres nuestro amado. Tú eres el más bello, Señor. Entre millares y millares, tú eres nuestro amado Jesús, tú eres nuestro novio, tú eres nuestro esposo. Queremos casarnos contigo, Señor. Estamos desesperados de alcanzar, Señor, de alcanzarte a ti, Señor, de alcanzar la vida eterna contigo, Señor. Te pido que tú desciendas, Señor, en cada uno de mis hermanos, Señor. Que tú puedas derramarte por completo, Señor, en cada uno de ellos. Que tú puedas revelarte, Señor, por completo. No simplemente queremos conocerte de vista, Señor, sino queremos conocerte realmente, Padre amado, y que podamos decir que te conocemos, Señor. Despiértanos, Señor, y que cada día podamos agradecerte porque tú nos has dado una oportunidad más de darte a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. De rendirte nuestras vidas, Padre amado. Ayúdanos en lo que nos falta, papito amado. Y te pedimos, Señor, también por nuestro amado pastor, Señor. Por ese papá espiritual que tú nos has dado, Señor, el cual realmente está haciendo grandes cosas, Señor. Tú lo estás haciendo a través de él, Señor. Y te pedimos que tú lo fortalezcas, que tú le des más de tu palabra, que tú lo respaldes con tu presencia, Señor. Te pedimos por Pamela, Señor, por su esposa. Gracias te damos por su vida, también porque ella ha rendido su vida, Señor, para que nosotros podamos vivir, Señor. Gracias te damos, papito amado, por Rodrigo, por Carla, Señor, que son hermanos mayores, Señor, en los cuales también se gozan en tu presencia, Señor, y en los cuales tú también te gozas, Señor. Gracias te damos por sus vidas, Señor. Gracias porque están representándonos a nosotros allá, papito amado. Gracias por Mayo te damos, Señor, porque tú también estás haciendo una gran obra en ella, Señor. Y te damos gracias por todo lo que tú vas a hacer, Señor, aquí en tu casa, papito amado, con cada uno de los hermanos que están aquí, Señor, porque tú nos estás alimentando, Señor, de ese árbol de vida. Tú nos estás alimentando, Señor, de ese pan de vida. Tú nos has dado la oportunidad de participar, Señor, del pan y del vino, Señor. Gracias te damos, papito amado. Gracias, Rey de Reyes, por todos los que tú vas a levantar día a día, Señor. Gracias por todo, Señor. Y nos vamos a nuestros hogares, Señor, realmente alimentados y nutridos de tu presencia, Señor, porque tu presencia es lo que más queremos y lo que más anhelamos, Señor. Te pedimos, Señor, una bendición especial por todos nuestros familiares, Señor, que tú puedas acordarte, Señor, de cada uno de los seres que amamos, Señor. Gracias te damos por este día, Señor. Gracias por el día del amor que eres tú, Señor, y queremos que así sean todos los días. Queremos estar enamorados de ti, queremos amarte, Señor, cada día más, sin cesar, sin cansarnos, Señor. Gracias te damos por todo, Señor. En el nombre de tu amado Jesús, amén.